¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Parece una charla telefónica privada, pero nos gusta hacerla pública, contarles, entretenernos un rato en el medio de un contexto complicadito de la República Argentina. Voy a presentar ya a la codiciadísima por dos varones de la República Argentina, por lo menos, Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para menos no es. Pablo de León también, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo te va? Ahí está Pablo de León, elegantérrimo. Está, por supuesto, Jessica Bossi. Feliz jueves. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Vamos a empezar a desarrollar este DNU, que no tiene antecedentes desde la desregulación de Menem. Pasaron 30 años, año más, año menos, 3 décadas, las vueltas de la Argentina. Venimos de años en donde si se cantaba algo, se cantaba más a desalambrar y ahora estamos a desregular. Vean ustedes el péndulo de este país. Por supuesto, generó entusiasmo muy fuerte en una parte de la población. Recordemos, el 6 de cada 10 argentinos eligieron un cambio y por supuesto hay una resistencia. En el medio, los constitucionalistas, muchos que dicen que no es la forma, el DNU, muchos que están de acuerdo con el contenido, pero no que se tramite en forma de un decreto. Vamos a desarrollar eso y en un rato va a estar hablando con nosotros justamente Federico Sturzenegger. Todas las dudas que tengamos no vamos a poder evacuarlas, pero sí unas cuantas. Recuerden que son cientos de leyes y desregulaciones. Pablo de León. Bueno, hoy se empezaron a conocer esos rechazos que vos decías de constitucionalistas, pero también del arco político. Y lo que más llamó la atención fue de gente de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que están en contra de eso. Los gobernadores están dudando, se esperaba un apoyo mayor de gobernadores, algunos fueron claros como Rogelio Frigerio, algunos intermedios como Maximiliano Puyaro, pero en el gobierno creen que están en lo correcto, están muy contentos con los apoyos empresariales que recibieron. Cámaras muy importantes. Exactamente. Empresariales manifestaron el apoyo. Y hay que prestar atención a algo que pasó hace un rato, que es el ministro del Interior, Guillermo Franco, se estuvo en el Congreso de la Nación. Estuvo con la vicepresidenta de la Nación, con Victoria Villarruel, estuvo con los legisladores, los diputados nacionales de La Libertad Avanza. Se está hablando, porque entre lo que dijo ayer el presidente es el llamado extraordinarias, se empezó a hablar todo eso y no es tan claro que el rechazo en el Congreso pueda tener camino. Vamos a ir charlando de eso hoy. Bien, Jessica Bossi, quiero tu primera mirada sobre esto mientras mostramos creo que vamos a ver Horacio Rodríguez Larreta, que un precandidato muy importante del espacio de Juntos por el Cambio. Fíjense, el tamaño de la letra y la contundencia de su posición. Así, no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. Sí, reacciones políticas que son, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, es muy contundente. No era siquiera la forma de él antes. Un así no es una definición fuerte y tajante. Hay una división dentro del PRO. Hay también un rechazo por parte del radicalismo, por parte de la coalición cívica. En principio también todos están pidiendo analizar bien el alcance de este mega decreto, porque acá el punto de la polémica es que adentro es como si hubiese un montón de 300... El armado DNU, casi claro. del país. Exactamente. El país, instrucciones de uso, básicamente el DNU está todo. Sí, lo que pasa es que en el Congreso lo que tiene que hacer la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que tiene que decir avalo o no avalo, sacar una resolución y después se tiene que votar, es el carril indicado. No puede decir, bueno, el artículo 1 sí, el artículo 2 no. Esto es todo o nada. Claro. Y no va sobre la cuestión de fondo, sino sobre la validez o no, la constitucionalidad o no, la legalidad o no de este decreto de necesidad y urgencia. Puede que ni siquiera lo trate el Congreso porque la comisión no está constituida y va a haber una gran pelea para ver cómo corresponde la integración de los 8 senadores y otros 8 diputados para componer. La Constitución dice que debe guardar las proporciones de el Congreso. Primer gran debate, bloque
por bloque o si hay acuerdo O de por 3, número. 4 bloques. Me parece que es Pueden, por número. Bueno, en la Cámara de... Sí, está bien, pero es por interbloque, se pueden unir 2 o 3 bloques y decidir conformar, ocupar un espacio. Ejemplo, ya lo hizo la Cámara de Diputados, un sector de Cambio Federal, Coalición Cívica y también otros provinciales que designaron a Nicolás Massot, ¿no?, como candidato a ocupar esa comisión. Es decir, va a haber alianzas y quizás haya una discusión. Este camino que arranca es de mucha pelea y mucha discusión, ¿no? No es que está el DNU, por supuesto está vigente hasta tanto no ocurra lo contrario, hasta que sea, bueno, Lucía después lo va a explicar, pero como no tenía fecha... Mi inminente, posición, digamos, una sí. lectura humilde que uno puede hacer, Sí. a mí me parece que más allá del camino legal es fijar una posición conceptual, filosófica, ideológica, Sí. una visión de país bien rápido y de manera shock y contundente del espacio. Después esto hace su ruta legal. Pero me parece que en el medio Pero del... no es menor la ruta legal, porque Pero- eso... no, yo Porque lo que eso estoy va a diciendo- determinar una sola cosa. Porque eso va a determinar de una primera gran decisión que él toma, es si quiere y puede. Ojo con eso, porque vos planteás lo que vos querés, este camino que tuvo mucho respaldo empresario, algunas voces muy fuertes, un cambio completo de sintonía, de regulación total, que un sector lo apoya muy fuerte. Ahora, si vos decís que vas por eso y no lo podés instrumentar, expone una debilidad. Bien. Pero de hecho, Por ahí, yo lo que digo es, en un momento en donde le estaban cuestionando, hasta antes del lanzamiento del DNU, estaban algunos cuestionando que el ajuste iba a recaer. ¿Qué casta? Esto va sobre la clase media, recuerden, combustibles casi 40%, alimentos, la suba del dólar, que fue una devaluación, me corrigió muy bien Osvaldo Bazán, cuando lo calculás, la devaluación es del 50 y algo %, fue un cimbronazo muy fuerte que recae tiempo presente sobre la clase media. Frente a esto, rápidamente, este DNU cae sobre todo lo que Milei llama casta. Es Pero, más, presenta, ya voy con Sí. Lucía, presenta un Milei que vuelve a tener un discurso libertario. Recuerdan que durante los primeros días de gobierno se llamó a silencio, se replegó, parecía más moderado para todos los que lo frecuentaban. Bueno, salió a la cancha otra vez un Milei diciendo la casta es el problema, el colectivismo es el problema. Mencionó la palabra comunismo, cosa que está extinguida hace años en esta parte del mundo. No, recuperó el viejo Milei. Bueno, ahí fijó una posición. Yo creo que vos tenés razón en que si pasa es gol y si no puede generar debilidad. Me parece que también es pedir todo y quizás, en el peor de los casos, conseguir algo de todo eso. Ese algo va a ser muchísimo más de lo que hay ahora, del statu quo presente. Lucía. sí, lo que quería agregar a eso es que el jefe de gabinete de ministros tiene 10 días para enviar este DNU a la bicameral, que si no lo envía, la ley lo contempla, la bicameral tiene que empezar a funcionar de oficio sobre ese mega DNU que anunció ayer el presidente Javier Milei. Lo único que tiene que hacer esa bicameral es decir si es válido o inválido, si se ajustan los requisitos de la Constitución Nacional para hacer un DNU o no. Después la aprobación o no va a ambas cámaras del Congreso. Bien, está Daniel Sapsay. Vamos a hablar con Daniel, que es constitucionalista. Daniel, te escuchamos. Perfecto, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bien, ahí está Daniel Sapsay. Bueno, tu mirada sobre este DNU. Mirá, los DNU, para que la gente entienda, son decretos de contenido legislativo que fueron incorporados a la Constitución por la reforma de 1994 con el objeto de limitar su ejercicio, porque veníamos de los 10 años de Menem, que dictó 500 decretos de necesidad de urgencia, lo que implicó que el legislativo quedó prácticamente borrado. Entonces, la cláusula respectiva de la Constitución, que es el artículo 99, inciso segundo, se establece como principio general que el Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite normal de sanción de leyes, y excluye a 4 materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pues bien, acá vemos que el decreto de Milei
plantea problemas respecto a este marco. Primera cuestión, una cosa, Daniel. Hablás de la excepcionalidad como condición necesaria para un DNU. Tiene que haber excepcionalidad, tiene que haber un contexto excepcional. Bueno, pandemia era uno. Lo que Milei y su gobierno está diciendo es, no es una emergencia más de 40 de pobreza, no es una emergencia que 6 de cada 10 chicos sean pobres, que no haya terminalidad escolar. Todos los índices sociales los está argumentando Milei, de hecho lo hizo en su alocución, para decir que hay emergencia. Pero eso puede ser tratado a través de leyes, de ninguna manera a través de decretos de necesidad de urgencia. Y de hecho lo puede hacer porque él mismo ha hablado que va a convocar a sesiones extraordinarias, con lo cual el procedimiento legislativo no está de ninguna manera cercenado. No ha habido, la Corte Suprema definió esas situaciones de excepcionalidad, ya sea por fenómenos súbitos de la naturaleza, como un terremoto, un tsunami, o un descalabro económico de tal magnitud que se necesita rápidamente que el Poder Ejecutivo, que es el órgano permanente, tome una medida para evitar males mayores, y eso debe ser rápidamente enviado al Congreso para que lo ratifique. Bien, voy de vuelta desde otra óptica. Uno vio que hay una tabla, como si fuera una tabla de posiciones, de cantidad de DNU de todos los últimos presidentes. ¿Qué hay sobre todos esos DNU? Bueno, en primer lugar, el caso de Menem, que ha sido terrible, ¿no es cierto? Respecto de los otros presidentes, es importante tener en cuenta el poco control de parte del Poder Legislativo, porque la ley reglamentaria que fue dictada a instancias de Cristina Fernández cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, establece una facilidad tan grande para que sean convalidados los decretos de necesidad de urgencia que de hecho es prácticamente seguro que así va a ocurrir. Una sola Cámara es suficiente para que el DNU quede convalidado, y el silencio juega a favor de la convalidación del DNU porque no hay plazos en el recinto para que se pronuncien respecto de la validez del DNU, y según la ley, desde el momento en que se lo dicta, ya tiene el vigor de una ley común. Bien, entonces repasemos junto con vos, Daniel, cuál es el camino de este DNU. Este DNU, entonces, ¿qué puede pasar? Ya hoy tiene una objeción, una presentación judicial a cargo de Claudio Lozano. Por supuesto, gran parte del arco político también lo objetó y ya se amenaza desde el Congreso que eso no va a pasar. ¿Cuál es el camino de este DNU entonces, te parece a vos? Bueno, el primer camino es legislativo. El control judicial es absolutamente independiente y puede ser concomitante, como estamos viendo, ya que ya se planteó un amparo. Yo lo sabía, todavía no lo vi, es un amparo colectivo. Ahora, el primer paso, el jefe de gabinete debe, dentro de los 10 días de dictado, entregárselo a la comisión bicameral para que la comisión bicameral, a su vez, también en 10 días, se pronuncie respecto de la validez del mismo. Si lo convalida, ese dictamen no tiene efecto vinculante, pero lo debe, a su vez, remitir a las cámaras del Congreso, que no tienen plazo para pronunciarse respecto de ese decreto, que de todas maneras tiene validez, mientras tanto, por esos aspectos tan discutibles de la ley reglamentaria. Y si la bicameral, que todavía, recordemos, no está armada, se arma, guarda proporciones con cómo está integrado el Congreso, tiene mayoría, supongamos, peronista-kirchnerista, que es lo representativo del Congreso, y no le hace lugar esa bicameral, ¿qué pasa con el DNU? Bueno, cae. Queda anulado, evidentemente, si eso ocurre. Pero no olvidemos que con que una sola Cámara lo apruebe es suficiente. Bien, clarísimo. Daniel Sapsay, muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar con vos. Te mando un gran abrazo. Bien, imaginemos este escenario. Si avanza, el gobierno estará contento. Si
En la bicameral, que todavía no está constituida, hay una mayoría peronista, kirchnerista. No sé, pues incluso los radicales están en contra. Dicen, esto de este modo no va. ¿Qué pasa con todo esto? No pasa nada. No pasa nada, porque el dictamen de la bicameral es solamente un dictamen. Recordemos lo que decíamos ayer. Para que sea rechazado tiene que tener doble rechazo. Lo tiene que rechazar el Senado, lo tiene que rechazar diputados. Entonces, a mí me parece que la estrategia del gobierno va a ir porque pase algo que le pasó a muchos decretos de Alberto Fernández. Acordémonos, no hace cientos de años. Alberto Fernández, un montón de DNU que él dictó en época de pandemia, 100. Recordemos todos los que 100 dictó. DNU sin tratar. Bueno, no se trataron en el recinto. Entonces me parece que la estrategia... ¿Qué pasó con todos estos? Nada, tienen vigencia. Tienen vigencia. Lo que recién desde decías, su publicación en el boletín exactamente. oficial. O sea, cuando esté publicado esto en el boletín oficial, cuando esté rigiendo, empieza a avanzar. Y el presidente va a avanzar. Ahora, me parece que la estrategia va a ser esa, porque la Libertad Avanza no tiene números, sumando al PRO no va a tener números. A mí me parece que el escollo lo va a tener en la justicia. Ahora habrá que ver, con un Congreso que no se lo rechaza y con el nivel de aceptación popular que hoy tiene Milei, me parece que la justicia también va a dudar un poquito en qué hacer con esto. Ahí igual, Sumando a lo que decías de que esto es la presentación de lo que efectivamente Milei y la Libertad Avanza quieren para el país, hay una estrategia que es muy interesante, porque vos escuchás a toda esa gente que dice, yo estoy de acuerdo bastante de las cosas que dicen, no cómo se presentó. Ok, no cómo se presentó. Entonces queda abierta la posibilidad de presentarlo de otra manera. Hay toda esa gente que hoy está diciendo, yo estoy de acuerdo en el fondo, pero no me gusta la forma. ¿Lo están diciendo de verdad o será una excusa? Porque eso también es probable. Hay algunos diputados, por ejemplo, cito el caso de Martín Tetaz porque es público y lo dijo, él presentó un proyecto para derogar la ley de alquileres y presentó otros de otras leyes que están incluidos en el DNU. Entonces, y está en contra. El radicalismo está pidiendo una ley espejo, es decir, que todo lo que está en el DNU lo mande como proyecto de ley. Claro. Y se sentarían a la mayoría de las cosas a aprobarlas y sería más sano. Claro, pero digo, en ese punto es una estrategia de, ok, yo puse todo esto en discusión. Ustedes dijeron que sí, que están de acuerdo, que no les gusta cómo lo hicimos, pero están de acuerdo. Bueno, si están de acuerdo, cuando se presente, tienen la puerta abierta para presentar la ley, presento la ley. A ver si efectivamente sí, el caso de Martín Tetaz es cierto, pero de algunos otros déjame dudar si lo están diciendo porque, bueno, queda bien y total me saco el problema de encima, o si efectivamente están de acuerdo, porque el cambio que hacen, el fondo de la cuestión, es muy grande y nunca hubiera salido ni del radicalismo ni del peronismo. Estos cambios jamás lo hicieron, pero además... Claro. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque es cierto lo que decía Sapsay de la urgencia, ¿no? Del momento de sacar, la necesidad y la urgencia de sacar el DNU. Ahora bien, Alberto Fernández, que sacó esos DNU, los sacó en pandemia, pero algunos se los sacó en 2021, cuando ya no estábamos en pandemia, y nadie criticó la necesidad o la urgencia. Hasta ahora, todos los DNU que están mal, pero de práctica, la legislatura, como estuvo manejada habitualmente por el peronismo, no tuvo ningún problema en aceptarlos. Eso es verdad, y también es verdad que no tuvimos algo tan audaz. Es cierto. Es un DNU que cambia, no te digo todo, pero sí, no, mucho. Pero perdón, hubo un DNU que nos dejó encerrado durante 2 años y donde por ese DNU murió gente. Sí, lo que pasa es que, perdóname, voy a decir algo sumamente antipático. Él podía podía citar el COVID y la pandemia ahí realmente como una situación excepcional para dictar el aislamiento obligatorio, sobre todo al principio, cuando empezó a correr esto. Todos los DNU anteriores, que se habla mucho de los que se hicieron, muchos son creaciones, por ejemplo, de ley de ministerios, reasignaciones presupuestarias, cosas que no eran como esto, que es un cambio radical del régimen económico, social, de obras sociales. Está bien, pero si lo que se está criticando es la forma, forma era igual. Un poco lo que plantea Sapsay. Ahí perdóname que quiero hacer esta aclaración. Acá lo que hace Milei no solo es un cambio radical, sino que hay derogación y hay modificación de leyes donde en muchas de ellas no se puede justificar el criterio de excepcionalidad y de urgencia. Si vas una por una, es lo que plantean los constitucionalistas y también los legisladores.
Esto respecto de la forma, yo coincido que acá lo que todos deberíamos estar discutiendo es el fondo, que es lo importante. El contenido. Claro, es el contenido, Sí, pero... y sobre lo que no va a decidir el Congreso. Lo va a decidir sobre el contenido en principio de este DNU. Sí, O sea, pero la va a forma... ver la constitución, digamos, Exacto. si Sí, es es constitucional o no. La Así como si fuera bicameral, la Corte. sí, Sí. la bicameral solo tiene que decir si el DNU cumple con los requisitos Claro. que la Constitución Nacional estipula para que se firme un DNU. Incluso requisitos de forma, es decir, que lleve el aval de todos los ministros, por ejemplo. Contámelo otra vez, Pablo o quien sea. Si la bicameral dice esto no es constitucional, este DNU... No pasa nada. Es nulo. No ¿Qué pasa pasa? nada. No, tiene que tener rechazo, doble rechazo en el Congreso. Tiene que rechazarlo el Senado y tiene que rechazarlo diputados. ¿Lucía Si piensa no, lo mismo? No, es así, no es un El pensamiento. asunto es que para que el DNU pase a ambas cámaras, primero tiene que haber un dictamen emitido De la por la bicameral. bicameral. Tiene 10 días de plazo la bicameral para emitir ese dictamen. Después las cámaras no tienen plazos para pronunciarse sobre el análisis. Ahí sí las cámaras, la Cámara de Diputados como de Senadores, lo que tienen que plantear es si es legal, si es arbitrario, si no es arbitrario, si corresponde o no corresponde. Pero por Eso es- Permítame, insisto. Manu Jove, vuelvo ahora a la mesa. Manu Jove, te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? A ver, mientras por supuesto estamos discutiendo todo este tipo de cosas que están vinculadas a lo que va a pasar en el Congreso, atención porque me confirman ahora en este momento de esta reunión que hay de la primera plana de la CGT en la sede de la UOCRA, que confirman una movilización para el próximo miércoles 27 de diciembre. El próximo miércoles marcha a tribunales de la CGT. Atención, porque va a ser un día movido, ya pasada la Navidad. A esta hora es lo que ya se puede confirmar de esta reunión. ¿Marcha no es Respecto al paro o es paro? a la posibilidad de un paro. No, marcha no es paro. Movilización al Palacio de Tribunales. Dicen que van a marchar. Ni al Congreso ni a la Rosada, Palacio de Tribunales, marcha de la CGT pautada para el próximo miércoles 27. Ahora, vos lo planteás, Diego, porque hubo todo el día amagues, no sé si decir amenazas, pero sí planteos de la posibilidad de un paro general, ese paro general que no existió durante los 4 años de Alberto Fernández. Por cierto, lo que me dicen es que va a haber, después de esa movilización, una reunión del Comité Confederal, una formalidad de la CGT, para definir en todo caso una fecha de paro general. Esa reunión podría ser o bien inmediatamente después de la marcha, al día siguiente, o bien recién el 2 de enero, el martes de la otra semana. Atención porque esa reunión es para definir la fecha del paro, si bien en esta reunión que hay ahora en la sede de la UOCRA se venía discutiendo la posibilidad, en principio, marcha para el 27. Y te agrego algo, A ver. Diego, porque hoy, atentos a que esto era una posibilidad muy concreta, acá en Casa Rosada consultábamos, bueno, ¿cuál es la reacción ante una marcha o un eventual paro? Como se venía hablando, como el propio Daer lo planteó públicamente. El nexo con los sindicatos, más allá de la Secretaría de Trabajo a cargo de Omar Yacine, es Guillermo Francos. En general a través de Gerardo Martínez, de la UOCRA, pero Guillermo Francos. Hoy hubo algunas versiones de una reunión que acá rápidamente desestimaron, planteaban que eran los sindicatos tratando de empujar para que esa reunión se acelere. Lo cierto es que la reunión existirá en algún momento, dicen acá en Rosada, pero no por ahora, siempre con Francos como interlocutor. ¿Pero qué responden? Muy cerca de la oficina del presidente, del despacho presidencial, cuando les preguntamos, bueno, si marchan, ¿qué pasa? Si hacen paro, ¿qué pasa? Con algo de ironía planteaban, está perfecto, está en su derecho de movilizarse o de hacer paro, pero si van a marchar, que sea por la vereda. Por supuesto, haciendo referencia a este protocolo estrenado ayer del Ministerio de Seguridad. Bien, gracias Manu. Jessy. Sí, hoy hubo muchas conversaciones, porque hay un sector de la CGT que quiere amortiguar la tensión, por eso termina triunfando, porque una movilización no es lo mismo que un paro general, claramente, y hay otros sectores bastante más enojados por el tema de ganancias
Y bueno, Sergio Palazzo... Pero el tema hoy... de ganancias lo aplaudió la CGT Sí, en uno de los sí. palcos. Sí. Hay fotos. Sí. Todos vimos eso. Antes Fue de hace ayer. 5 minutos eso. Sí, pero cambiaron las cosas. Está bien, parece. pero hay que refrescarlo, porque si no, sí. entonces no hay pasado, nadie tiene track record, no hay historia, y cualquiera puede decir y hacer cualquier cosa. Sí, hoy a la mañana Sergio Palazzo también... Se jugaron, perdóname, Sí. los gobernadores, y no digo todo el sindicalismo, pero una gran parte se jugaron todos los boletos a Sergio Massa. Sí. ¿Tá? Ahora que hay una posibilidad de que recuperen algunos segmentos de ganancia, por supuesto, es pérdida para todos los que se lo sacaron. Ahora hay una inquietud con esto. También es cierto que hay otros temas muy, muy sensibles para el sindicalismo. Sí, te diría que ganancias es un tema que no quieren ceder ni los sindicalistas ahora ni tampoco los gobernadores. Digo, porque vos escuchás las declaraciones o hablás con ellos y la verdad es que lo que buscan es una solución distinta por parte Los que lo del votaron. gobierno. Sí, claro. No, lo que iba a decir de Palazzo, porque lo que estamos viendo es que cada sector que se siente afectado por el DNU automáticamente hace su propia protesta o movilización. Hoy a la mañana también, de manera sorpresiva, empleados del Banco Nación marcharon desde la sede Casa Central de Plaza de Mayo, cortaron, fueron caminando por 25 de Mayo, estaba Palazzo porque a lo que se oponen es a que el Banco Nación sea privatizado, que básicamente el decreto lo que hace es que todas las empresas públicas o del Estado tengan el estatus de sociedades anónimas como para prepararlas para eventualmente esa situación. Entonces, insisto, hay posiciones más confrontativas dentro de la CGT o dentro del mundo del sindicalismo y otras que buscan amortiguar. Gerardo Martínez de la UOCRA fue hoy el que fue y vino todo el tiempo desde el Congreso, Igual, la propia sede, y con diálogo, aunque lo nieguen, con diálogo con el gobierno nacional. ahora, yo lo que digo es, acá hay una discusión política. A mí me parece que la discusión política es esta, al margen de todo lo que estamos tratando de explicarle a la gente. Es, hoy hay un presidente, le guste o no le guste a quien lo votó, a quien no lo haya votado, que está avanzando con las ideas que propuso. Entonces él está planteando una discusión política y por eso no es menor el dato que decía Manu de, bueno, si quieren marchar, marchen, vos la vereda, les toca lo mismo que a los piqueteros. Está eligiendo enemigos el gobierno. Y hoy, la verdad que el presidente en la nota que le hizo Johnny Viale en Rivadavia dijo que va a ir por más cosas, que va a seguir en este camino. Entonces, un presidente sin fuerza parlamentaria, que obviamente no va a ir con una ley ómnibus, una ley espejo como la proponía Lustó, porque no la van a conseguir como él la quiere, él va a seguir insistiendo por esto. Entonces va a discutir políticamente, acá está discutiendo políticamente más allá de lo que le hizo Sturzenegger y el detalle que podemos hacer. Él está discutiendo ante la sociedad, hoy salió al balcón a saludar, no me parece un detalle menor. Le dijeron que había gente, salió y saludó. Milei está diciendo, hay una gran porcentaje de la sociedad, 60, 70, de todo dicen los encuestadores, que lo están apoyando a él. Y él está poniendo eso en discusión y está mostrando a quién tiene enfrente. Entonces a mí me parece que tener enfrente a la CGT y a los piqueteros, a cualquier presidente hoy le vendría bárbaro. Bueno, veamos algunas de las declaraciones de Javier Milei hoy en radio con Johnny Viale. Vamos a ver. Ahí está. Quedarán en evidencia frente a los argentinos quienes están en contra del progreso. Esto se parece mucho a lo que dijo históricamente, ¿no? Claro. Es ganar libertades, competitividad y bienestar en términos de mejores bienes a mejor precio. Y tenemos una frase más, esto es win-win para todos, salvo para la casta. Hoy, Y tenemos un bonus track, levantar la mano va a ser Esto es lindo, clave. porque vas a estar dejando los dedos sucios. esto está claro. Es la versión libertaria de qué lado de la mecha te encontrás. Claro. Les está diciendo eso. Bueno, perfecto. Ustedes radicales, que los vuelve a tener enfrente. Ustedes de tal lado, el PRO, los provinciales, digan, levanten la mano a ver qué hacen con esto y lo vamos a mostrar ante la sociedad. Lo que Y pasa eso es que también, quiero decir una cosa, discrepo con Pablo respecto de la pulseada política. La fuerza de los votos, la fuerza del apoyo de la gente que lo tiene, y es efectivamente así, no te da derecho a todo. Entonces, en las reglas del juego político, para aprobar leyes necesitas consensos. Si no tenés los votos, no lo vas a lograr. Aunque lo quieras hacer, aunque la gente te apoye, se da una situación que vos no podés avanzar más allá de eso. Estás jugando al fleje, que es a lo que lleva este DNU y por eso es tan discutido. Está Me parece claro, que- está claro, ahí pero- mi pregunta es, ¿esto es una estrategia de poner un paquete súper ambicioso de reformas
súper audaz Sí. y que después con que te compren vas por todo y después con el 50 sos el que reordenó Pero la vas Argentina. a tener que pasar por el Congreso Bueno, igual. está bien, Eso digo. digo. Pero está vas a bien. necesitar Eso es un apoyo porque solo no, pero vas a poder. pero No hay dudas. pero a No mí hay me parece, a mí me parece respecto a lo que estás diciendo, que la gente no votó consenso, ni diálogo, ni entendimiento. La gente votó algo duro. Entonces, Sí. para mí, si Milei se ponía como en los días previos a parecer una persona conciliadora, que hablaba, que amigaba, que el Guillermo franquismo andaba por la vida haciendo amigos. No, Milei está marcando esto. Sí. Y lo que le frenen, se lo van a frenar. Hoy, estos días, Luis Toto Caputo está diciendo que él está por conseguir 15.000 millones de dólares que le mandaría el Tesoro a los Estados Unidos. El otro día hubo un funcionario muy importante del Tesoro acá en la Argentina. Esto le permitiría empezar a ir con una cuestión que dijo hoy también la nota con Johnny de hoy en día vos podés comprar y no es delito comprar dólares en cualquier lado, en la calle, en donde sea, hoy se compran dólares. Él va a apuntar a eso y estos 15.000 millones pueden llegar a tener con la historia del cepo. Si me llegan esas pulseadas, ¿quién se anima a enfrentarlo en el Congreso de una manera categórica? El tema es que tenés razón tienen razón los dos. Uno cuando dice que haber sacado las mayorías no te da permiso para todo y también que esas mayorías las tuvo. Pero lo cierto es que la sociedad argentina votó una cosa en el Poder Ejecutivo y otra muy distinta en el Congreso. Sí. Digo, la sociedad argentina, que es bastante esquizofrénica muchas veces, somos bastante esquizofrénicos, digo, le dimos a Milei la motosierra y al Congreso la posibilidad de que esa motosierra no se enchufe. Digo, entonces ahí efectivamente hay una discusión Bueno, que pero ese en la es que el estamos sistema del empatados ahora. balotaje, es un Por supuesto. sistema Sí, político, sí. es un sistema de balanceo de poder. Cuando va a favor de lo que cada uno quiere, está buenísimo y que vayan Sí. por todo. Cuando viene en contra, como No. va por todo. Pero hay que recordar que... Recordemos, ¿no? Y recordemos que estamos muchísimo mejor de lo que estábamos porque el peronismo privatizó el gas poniendo a un diputado trucho sentado en el Congreso. Ahora- Y Eso pasó. privatizó y estatizó y privatizó y estatizó. Digo, pero- tantas cosas, por ejemplo, YPF. Claro, digo, pero ¿no? ahora que estamos Claro. tan mirando lo que pasa en el Congreso, pusieron un diputado trucho, lo sentaron y lo hicieron votar. Sí. Y con eso se Ahora, vendió una empresa también- del Estado. También es importante, me parece que es un conjunto de elementos que son importantes. La discusión política, sin lugar a dudas, el rol del Congreso es quien valida todas y cada una de las leyes que rigen, porque así está estipulado en nuestro sistema republicano. Y el carril de lo legal también va a ser determinante, porque habrá que ver si el fuero contencioso y después la Corte Suprema avala o no este paquete. Esto la justicia lo está mirando con detalle porque son demasiadas derogaciones de normativas y modificaciones de otras. Hay modificaciones del Código Comercial y Civil. Digo, hay un montón de cosas que están bajo la lupa y habrá que ver si ahí no se le abre también otro frente a Javier Milei respecto a la legalidad o a lo más técnico que tiene este DNU. Y la justicia está mirando esto. Hay Y el una- fuero contencioso es un fuero particular en estos aspectos. Vamos a recordar lo que algunos memoriosos recuerdan, que es que Cavallo y Menem primero estabilizaron la economía y después recién, sobre todo Cavallo, con el impulso que le daba haber derrotado la inflación, se vinieron unas reformas estructurales, las privatizaciones, digamos, la gran reforma vino después de la estabilización. Entonces alguno tiene todo el derecho a decir, che, ¿por qué no estabiliza primero? El propio Cavallo lo dijo en este programa, ahí está el escritorio, dijo, yo recomendaría que primero estabilice la moneda y con la autoridad que le proveería haber estabilizado, después intente las reformas. El problema es que la conformación política de aquel Cavallo Menem era muy diferente a la debilidad que tiene Se lo permitió. hoy Milei. Hoy Milei tiene enfrente su principal enemigo, es el reloj. No tiene tiempo porque está llevando adelante una serie de medidas económicas que son muy complicadas. Vamos a tener picos de inflación. Si todo va bien, después bajará, pero ahora va a haber inflación. Eso va a cambiar el humor. Entonces tiene que ir rápidamente y de modo audaz a presentar todo. Sí. ¿El decreto es lo más simpático? No. A mí me parece que, yo vuelvo, entonces si aterrizo acá el comentario, me parece que es una toma de posición fuerte y después que el Congreso
intentar aprobarlo Sí. en el Congreso y en la justicia. Estoy de acuerdo. Me parece a mí, y yo digo, los números de hoy, si los números fueran de hoy, con una comisión bicameral que todavía están operando, no veo un Congreso que lo pueda rechazar. Ahora sí, tomando lo que decía antes Lucía, hay que mirar un artículo de la Constitución que habla de la suma del poder público. Y ahí Exacto. la Corte puede llegar a marcar, a decirle, no, señor presidente, usted no puede tener la suma del poder público, y el DNU lo que hace es eso. Me parece que ahí podría tener el freno. También los cortesanos, los integrantes, los miembros del máximo tribunal, son gente que sabe leer la política. Entonces también hay que ver si termina siendo la Corte, y hay que ver en qué tiempos, la que frene una medida, y la medida que vos decís fundacional de un nuevo tiempo que es mi ley. La capitalización de simbólica es fundamental. Milei le acaba de decir a todos sus votantes, vieron que era verdad, que yo voy contra las corporaciones, que hago lo Después que digo. hay cosas para señalar del DNU que deja huecos, etcétera, pero digo, en general, conforma lo que prometía en campaña. Después, si esto va a avanzar o no, no sabemos bien. El apoyo más grande que tuvo hoy Javier Milei fue el del expresidente Macri, que tuiteó dando su respaldo pleno a la iniciativa de este decreto de necesidad y urgencia. Vamos a ver ese tuit de Macri. ¿Lo tenemos? Seguramente lo tendremos. Y si no, se los digo de memoria. No lo tengo. No ¿Te lo sé. sabés de memoria? No lo sé de ninguna manera. Ahí está, responsabilidad y grandeza. Ahora mismo, millones de argentinos sienten en su propio hogar la situación dramática que estamos atravesando, resultado de las desastrosas políticas del último gobierno. En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes. De no hacerlo, nos exponemos al riesgo de una hiper que podría resultar devastadora para la vida de millones de argentinos. Bien, después sigue, pero básicamente es el apoyo más fuerte que recibió del espectro político. Manu Jove, que tiene más. Bueno, Diego, veníamos contando todas las reuniones, lo repasaba Pablo también al principio del programa, de francos incluso con Victoria Villarruel, con Martín Menem, que se están definiendo más allá de cómo salir a defender este DNU, las espadas del Congreso tienen Libertad Avanza, también los lugares en las comisiones, y podemos confirmar algunos, en particular de esta de la que tanto venimos hablando, estamos hablando y seguiremos hablando, que es la famosa comisión bicameral de DNU. En principio, 3 lugares de los 16, en total 8 senadores, 8 diputados, son 3 lo que les corresponden a la Libertad Avanza por la conformación de las cámaras. Podrían ser 4, pero lo más probable es que sean 3. 3 y 3. Estamos hablando de, y anotarse los nombres, no, 3 en total, un senador, total. 2 diputados. Muy poco. Eso es lo que Son estábamos el diciendo. Claro, 3 en total. ¿Cuánto de 16, tiene? de 16, 3. 3 de 16. Sí. Caracoles. De esos diría 3, el gobierno. empiecen a anotar. Sí, Sí. tengo Sí, para... sí. Anoto, dale. Juan Carlos Pagotto. Mucho gusto. Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja. La semana pasada fue uno de los primeros que apareció para defender, ¿se acuerdan en esa sesión Yo estoy un anotando. poco tumultuosa del Senado a Victoria Villarruel, cuando Mayans primero, Juliana Di Tulio después empezaron a tratar de arrinconar a Villarruel? El primero que levantó la voz de la Libertad Avanza fue el senador por La Rioja, experimentado, Juan Carlos Pagotto. Dicen que es íntimo amigo de Eduardo Menem, que un poco es por ese vínculo que llega a la Libertad Avanza, y es de los pocos abogados Eduardo Martín. que tiene la Libertad Avanza en el Senado, por eso es de Eduardo, del padre de Martín, es amigo de Eduardo, un hombre experimentado. Bien. ¿Quién Sí. más? Por eso es que llega a la Libertad Avanza, es el hombre del Senado. Importante el Senado también en esta conformación, y ahora amplío con los que me faltan, porque este año a esa bicameral de DNU le corresponde una presidencia del Senado. Por supuesto, es muy difícil que esa presidencia llegue a manos de la Libertad Avanza, pero el nombre de representante del Senado es este, Juan Carlos Pagotto. Por diputados, tenemos que hablar de prácticamente confirmado Oscar Sago, el jefe de bloque de la Libertad Avanza, legislador porteño hasta que asumió su banca y uno de los referentes de la Libertad Avanza, del plantel original, si querés, de los libertarios, uno de los referentes en diputados, el jefe de bloque, es el nombre número puesto para integrar esta comisión bicameral de DNU. El otro nombre, hay algunas diferencias, porque hay que completar ese tercero en la lista. Aparece o Lisandro Almirón, que es un diputado por Corrientes, cercano a Sago,
o el nombre de Mercedes Llano, una diputada por Mendoza, que responde a Victoria Villarruel. Bien, al los Partido otros 13 Demócrata, no importan los nombres, que tiene a ¿de dónde Villarruel como vienen? referente. Los otros 13... corresponde, con la subdivisión que hay en diputados, le corresponden al PRO, la mayoría, al Unión por la Patria, el peronismo / kirchnerismo, Frente Todos, como quieran llamar, 7. la mayoría le corresponden a ellos y después tienen que dividir 7. Sí. Y después tienen que dividir entre el PRO, UCR y la intención de que Nicolás Massot, como planteaba Jessy hace un rato, sea el representante de varios bloques, más allá de este bloque de cambio federal. Esperen porque es fundamental cómo se arma esto. Son Sí, 7 de pero Unión por la ¿sabes Patria. cuál es la clave? ¿Cuál? Manu lo va a decir, pero ¿quién pone el presidente de la Claro, comisión, ese que es es el el que abre o cierra la canilla Claro. de la Y comisión? el que ¿Se trata desempata. o no? Claro. El que desempata. Claro. Y acá, Exactamente. usos y costumbres. Por supuesto que que tenga el, ¿Quién patea? Digamos, esto es como la lista Claro. de los penales. ¿Quiénes Bueno, es lo que está patean? tratando, como estaba contando Manu, por eso es importante los nombres que él decía, porque Villarruel está dedicada a esto. Por eso fue la reunión de francos con Villarruel hoy. Es importante que se queden con la presidencia, por esto que recién decían Manu y Jessy, de la llave que es la presidencia en cualquier organismo, en cualquier cuerpo para el desempate. Va a ser una gran discusión la proporcionalidad y el presidente anterior Claro. había sido del kirchnerismo, que era Marcos Clery de la Cámpora, que cumplió su mandato, ya Claro. no es más, pero seguramente el kirchnerismo va a decir, nosotros somos el bloque mayoritario dentro de esta comisión y van a tratar de poner presidente. Bien. Bueno, Manu, más información. Ahí empezamos ya a Sí. hablar, fíjense ustedes, de esta bicameral. La presentamos en sociedad, están los primeros nombres. No sé cuándo se podría empezar, cuándo sesionaría esta bicameral, cuándo trabajaría. A todo esto, Sí. Diego, por supuesto que ahora la conformación, todos estos nombres que están en danza, que estamos mencionando, son informales porque la comisión propiamente dicha se conforma, no puede conformarse en periodo de receso, como es ahora, hasta que se convoque formalmente a extraordinarias. Así que todo esto son nombres en danza, por supuesto, en la informalidad, por decirlo de alguna manera. Bien, Manu, gracias. El radicalismo se expresó. Se expresó un poco en línea con lo que decía Osvaldo de sí, coma, la Argentina necesita cambios, pero no, coma, no de esta manera. Hay un documento que lo vamos a ver que básicamente recrea este espíritu. Ahí está Osvaldo Sibos, que sos muy joven. Declaración de la Mesa Nacional impecable. de la Unión Contanos. Cívica Radical. Buenos Aires. Nuestro partido se caracterizó a lo largo de su historia por la defensa del sistema democrático y sus instituciones. Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática. Frente a la presentación del mega DNU, que con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos. Después Bien, sigue. Héctor Daer, muy importante dentro de la CGT, también opinó. Veamos. Venimos a una reunión que estaba pedida de hace bastante tiempo con el bloque. Nos sorprende esta medida absolutamente ilegítima que tomó ayer el presidente con la emisión de un DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia en todo lo que interpreta. Así que seguramente será parte de la conversación que vamos a tener hoy. Y a las 18 horas se va a reunir la CGT para ir definiendo los pasos siguientes. ¿Hay paro, El paro es una de las posibilidades, la movilización también es una de las posibilidades y la acción judicial también es una de las posibilidades. La lectura es que ayer el presidente rompió todo lo que tiene que ver con los valores republicanos, con los valores institucionales, con lo que establece la Constitución Nacional, y la gente reaccionó como reaccionamos todos ayer durante toda la noche. Muy bien, Pablo. Bueno, como te contaba antes, Manu, el miércoles la CGT marcha. Al otro día, después de la marcha, evaluación obviamente, reúnen al Confederal para discutir un plan de lucha. Todo un lenguaje que en menos de 10 días de gobierno lo recuperaron que no tuvieron en 4 años. O sea, marcha, análisis de eso y un plan de lucha. La verdad que es insólito lo de la CGT, es insólito. Por eso vuelvo a decir, tener enfrente a esta gente para el presidente a mí no me parece un mal negocio. Es interesante
todas las voces tienen que ser escuchadas y el debate es muy interesante entre todos los que estamos debatiendo lo que está pasando. Ahora, aquellos que tuvieron algún tipo de responsabilidad en estos 4 años y que no dijeron absolutamente nada, yo creo que hay que decirle este besito para ustedes y basta. Muy bien. Para mí el problema es, si no querés discutir todo, decime qué sí estarías dispuesto a discutir. No hablo de la CGT en general. La sensación que uno tiene es que el gobierno anterior, que tuvo larguísimos 16 años para ocuparse de la administración del país, no quiere básicamente debatir nada. Es decir, el problema es que vos decís, bueno, todo este paquete con este DNU no te gusta, decime qué cosas sí vos crees que habría que modificar. Y la respuesta que no te dan es, no, íbamos bien, pero sin la sequía y con el caño del gasoducto las cosas hubieran empezado a mejorar. Digamos, con 2 o 3 cosas externalizando, porque siempre la responsabilidad estaba afuera, bien. Pero no quieren cambiar, o sea, a mí no me sorprende, porque predican otra cosa. ¿Por qué iban a votarle algo a Milei si porque la realidad, los indicadores sociales son una piña en el ojo. Claro. La evidencia no modifica la creencia. Voy a mi frasecita de siempre. La creencia no modifica la evidencia, la creencia. Evidentemente no. Decís, che, mirá los pibes que son el recurso humano, que es el recurso fundamental de la Argentina. No está terminando el colegio, no está entendiendo matemática, no comprende una etiqueta de una máquina que quizás vaya a tener que operar si tiene la suerte de entrar a una fábrica. ¿No es una emergencia eso? Y este DNU dice ¿No es esencial la educación? Claro, este DNU dice que la educación bueno, si querés, tomando lo que vos decís, rebobinemos al 19 de septiembre, cuando el señor director disponga. Mirá, ¿te acordás de esa foto? Claro. 19 de septiembre. Claro. Sergio Massa, ahí está rebobinando. La máquina del tiempo. Daer. Eso era ganancia. Acuña y la B de la victoria de Pablo Moyano diciéndole que dijo unas barbaridades a los que estaban abajo. Esto pasó el 19 de septiembre. Esa misma gente... Mucho le habían reclamado durante Cristina a Cristina por ganancias. Pero y siempre claro, se los habían negado. Bueno, te dirán que cuando viene, viene y bienvenida a la oportunidad y así se conquistan la baja de impuestos. Pero lo cierto es que todo el mundo por lo bajo, sobre todo los gobernadores, te dijeron que fue un apoyo estratégico porque ellos sabían que se desfinanciaban. Los gobernadores sabían que había guita que les dejaba de entrar y fue una apuesta. Te llevo para que me lleves, te llevo con mis votos y de mis legisladores para que después nos tomes en cuenta y nos coparticipes o los fondos del Tesoro. Así, y hay que decirlo, así fueron las cosas. Bueno, estamos viendo, todos los que mostramos en la foto reaparecieron hoy, incluido Massa, que apareció en una reunión. Que a mí me parecía prudente. Evidentemente, un candidato presidencial que pierde, es lógico que se guarde, que no diga, que no empiece a criticar. Perdiste. Bueno, hoy apareció también Massa y la CGT. La CGT además, anticipó que va a ir a la justicia para presentar un amparo en contra del DNU. No especificó qué de todo ese paquete de leyes ellos van a ir a objetar ante el foro contencioso. Yo, si esto es porque todo este paquete y te objeto todo y después hay una mesa de negociación donde todo esto sí, esto no, y cambia algo, probemos algo distinto a lo que se hizo. Si así fuera, bienvenido. Veamos si se va en esa dirección. Vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a estar hablando con el que diseñó gran parte de estas desregulaciones. Muchas dudas, grandes, pequeñas, medianas. Federico Sturzenegger charlando con nosotros. Tanda. 21:04 quedan formalmente desregulados los clics políticos. Muy bien. Bien, perfecto. Venga, Echi, venga, señor director, para acá. Bueno, vamos a arrancar con todo. Viste que vos hablas mucho con Mario de soltar, te lo explica. Él, sobre todo, claro, yo lo acompaño. Es un gurú de eso. Parece que Juan Grabois soltó y en un sincericidio contó algunas cosas. Primer clic, señor director. Martín Guzmán, ¿no? Perfecto, está con Juan Grabois. Obviamente no maridaban esos dos muchachos, ¿no? Por supuesto le decía de todo, pero es cierto que Grabois, viste, a veces la gente boicotea a uno y cuando se va es el que viene es peor. No todos los cambios son buenos, señores. Bueno, veamos qué dijo Juan Grabois. ¿Por qué? A ver. Respecto del cambio de Martín Guzmán y la entrada de Sergio Massa. Fue la coalición más amplia y de mayor unidad
desde el Frejuli. Estaban todos, no faltaba uno. ¿Y después qué pasó? El gobierno fue un loteo escandaloso de ministerios, con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario. Viste que es una cosa muy loca, como para que se controlen entre ellos. Una maquinaria totalmente paralizada, sin orientación económica y desangrándose en peleas internas públicas durante el gobierno, no ahora que no estamos en el gobierno. Ahora está bien, pero durante el gobierno, y yo fui parte de eso, me hago cargo. Es decir, yo fui parte, para darte un ejemplo, de boicotear al gran hijo de Guzmán para poner al genio de Sergio Massa. Yo no sé si eso estuvo bien. No sé si estuvo bien. La cara del cadete de Pedro Rosenblatt, ahí en las notas que hace en Gelatina, en YouTube. ¿Vos escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Sí? Se hizo cargo. Él describe muy bien lo que era al frente de todo, lo contamos 1000 veces. La tribu, un ministro de una fuerza, de una interna, el viceministro de otra, el secretario, era un lío. Pablo, se mataban Alberto Fernández, con lo pésimo que fue, imperdonable lo de las vacunas, obturaron a todo en la lista de Pfizer, los 50.000 muertos que se podrían haber, todo lo que ya sabemos. Aún así te digo, el bullying que le hicieron, el golpe de Palacio, cómo lo sacaron de las solapas, lo agarraron y lo corrieron. Eso no tiene muchos antecedentes del retorno de la democracia. Y eso ocurrió. Así que boicot queda chiquito al lado de... Bueno, pero él cuenta, dice, me hago cargo de que yo también fui parte de eso. ¿Dijo eso? Es Dijo fuerte eso. que lo cuente. Sí. Se hace cargo cuando ya no está más, ¿no? Hubiera sido bueno que se haga cargo de su nombre. Sí, pero ¿sabés qué? Mira, una vez un político me dijo en alguna entrevista, ¿por qué no hacen una autocrítica? Les dije con total ingenuidad yo. Me parece que los humanizaría, vendría bien, empatizaría a la gente porque todos nos equivocamos. ¿Por qué no cuentan? Y me respondió, no se cuentan los grandes errores en la política porque después cortan esa frase tuya, la viralizan. En ese momento no se usaba el término viralizar, se reproducen, me dijo, y es tu lápida mediática. De ahí no salís más. Eso es viejo. Fíjate lo que pasó, fíjate lo que hizo Milei en el debate, cuando le dijeron que no había podido renovar la pasantía en el Banco Central. Dijo, y bueno, todos tenemos problemas, todos tenemos fracasos. Sí. Digo, él admite un fracaso. Es distinta, me parece, la sociedad y acepta eso. A ver, no creo que haya sido por eso que votaron a Milei, porque empatizaron. No es verdad. Él fracasó. No. ¿Quién no fracasó? Vayamos a votar a Milei. No ha sido por eso, pero lo ha contado. Todos acompañaron un cambio, todos 60%. es cierto. Igual la autocrítica debería ser necesaria y servir para mejorar. Claro. No para una cuestión de que me cortan o quedo mejor o genero más empatía, sino para después, si llegan al poder, no hacer lo mismo. Y además antes. se hizo silencio, verticalismo, organización piramidal, al jefe, a la jefa no se la cuestiona, se la acompaña. Y hay que acompañar al compañero o a la compañera. Y el silencio es parte de la lealtad, es un valor. La lealtad no es... ¿Qué cosa? Macri escribió un libro haciendo autocrítica. Bueno. Sí. Macri escribió... ¿Qué tiene para decir? Macri escribió un libro haciendo autocrítica. Si lo lees, es la autocrítica de las cosas que no pudo hacer, que no supo hacer. Bueno, yo voy a hacer autocrítica, está muy serio este... Pero para, Lucía no desarrolló nada. No creo en la autocrítica de Mauricio Macri, nada más. ¿Leíste el libro? El libro lo es. Después en las acciones políticamente él ha hecho otras cosas y no parece haber aprendido mucho de sus errores, pero bueno. Eso es otra cosa. Bien, seguimos. Bueno, adelante, perfecto. Están todos muy serios. Esto es casi para un asado. Vamos a comer un asado. Hagamos un asado. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Ahí está, eso es lo que queremos. Ahí está, Rolo, porque a Rolo le gusta el Fernet 70-30. ¿Quién es este buen señor que está haciendo un asado? Bueno, hay un intendente de Castelli. Sí. Fue kirchnerista, hiperkirchnerista, Francisco Echarren. Después se hizo vidalista durante el gobierno de Vidal. Fue funcionario. Vieron que los intendentes pueden ser intendentes en licencia. Bueno, como bien dice Jessy, fue funcionario Vidal. Y después se volvió a ser Albert kirchnerista y todo eso. Bueno, ¿qué dijo él ahora en la que llegó el ajuste
la mala onda de Milei, que él va a poner precio. Él va a poner precio a la carne para su gente. Ahí está, en Castelli vamos a regular precios. La palabra regular es éxtasis. Precios de alimentos básicos y vamos a ayudar desde el municipio a que ninguna familia le falte un plato de comida. Y se va al carajo la libertad de mercado. Acá somos todos vecinos. Bueno, pero hay una foto que se sacó Echarren. Hay una foto que se sacó Echarren que si el amigo Tadeo, el director, disponen, ahí está, míralo. Con la motosierra. Qué lindo. Con la motosierra. Qué lindo. Qué bizarro. Un ambientalista. Un ambientalista. Pero un ambientalista. Yo lo que digo es, yo que soy carnívoro, Ay, yo soy Dios carnívoro, mío. lo banco, digo, esas cosas las hace alguien que sabe, que son, los ves haciéndolo y son unos talentosos los muchachos de eso. Ahora, Está bien. Echarren agarró la motosierra, yo creo que hizo la foto, la montaron y después en un momento por ahí se queda, si le va bien a Milei se queda con la foto de la motosierra. No es la foto original con la motosierra. Sí, es la foto, quiero decir que si le va bien como Echarren La fue guarda, un dice, yo era saltimbanqui. libertario. Claro, fue peronista, kirchnerista, fue vidalista, volvió a ser peronista, volvió a ser kirchnerista. Por ahí, en algún momento. Pero mostrá la foto. Mirá la foto. Trae a tu nieto ambientalista a ver la tele. Al vegano. A tu nieto vegano. Acá está, mirá. Este señor es Francisco Echarren, igual yo banco el oficio del carnicero, así que... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué te atajás tanto? Estamos hablando de la... Igual es el intendente, está para arreglar los baches, no para decir lo que cuesta la carne. Bueno, dale. Igual está contaminando la carne ahí. Vamos, Bueno, no adelante. importa. Exactamente. Bueno, llegó Rolo Barbano, el tercero, Sí, dedicado, vamos, Rolo. dedicado a nuestro amigo Rolo. Vamos, Venga, tercer Rolo. clic. Ah, mirá. Esta canción que jamás en mi vida la cantaré, pero la estoy poniendo. Estoy poniendo una foto de 3 referentes bosteros. El presidente, Juan Román Riquelme, el presidente de la Nación, Javier Milei, la misma cara que puso cuando se fue después de votar, y Martín Palermo. Bueno, hoy habló Milei, vamos a repasar 2 dichos. Primero el de Milei y después el de Palermo. Milei habló y explicó por qué fue a votar. Porque fue a votar, recuerden, y la gente cercana a Riquelme lo insultó, le dijo de todo. Veámoslo. A ver. ¿Fuiste sabiendo que iba a ganar o que podía ganar Riquelme? No solo que fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar. Te putearon. Sí, 20 personas. Y vos sabías que eso podía pasar y fuiste igual. No. Yo sabía que iba a pasar, no que en condicional. Tenías la información de que te iban a putear. Sí, que me iba a mandar gente a putearme, sí. Bueno, Bien. todo un dato. Algunos decían, Macri no fue a votar. El candidato a vicepresidente de la otra lista no fue a votar porque se fue a Arabia. Y el presidente de la Nación va a votar. Entonces dicen, bueno, está muy bien, se lo explicó a Johnny con claridad, su decisión, porque él bancaba a Palermo. Y algunos hoy le decían a Martín Palermo, Rolo, que me sigue atentamente, vos serías, por falta de definir el té de Boca, vos serías de té de Boca, pues renunció a Platense, con Riquelme, y fíjate lo que dijo. En la convivencia con Riquelme duraríamos 3 días. Bueno. Y sí, porque claramente... Bueno, te lo leo de vuelta. En la convivencia con Riquelme duraríamos 3 días. Y es cierto porque claramente se Pero llevaban, ¿qué se 3 llevaban días, muy mal. no? Pero qué Claro. intensidad. Y lo que va a ser el cuarto. 3 días. Por esos 3 días locos que vamos a vivir. Sí. Se llevaban mal en la cancha, se van a llevar... Imposible que Fueron sea. juntos. Imposible que sea. La gente de Boca, buenas noches, Buenas noches. dice que a Milei lo acompañó el secretario de la presidencia de Boca cuando llegó, porque uno de los cuestionamientos era cómo no lo esperó alguien con el protocolo adecuado, porque Milei era el presidente de la Nación yendo a un club y dijeron, no, Riquelme justo estaba en otro lado y por eso no lo pudo acompañar Mirá vos. y dejó que entrara solo, que lo abucharan. Niegan que haya sido la barra brava la que lo insultó, dicen que son socios comunes, incomprobabilísimo todo, cierto que no lo cuidaron. Mirando la entrada de Riquelme y todo eso, los muchachos que estaban alrededor, con todo cariño con ellos, no me los quiero encontrar, pero no tenían mucho aspecto de ser... No, de hinchas comunes, dice usted. Uno que va arbitrariamente así a comer un asadito de Pero vez en fíjese que cuando. Andrés Ibarra fue más vivo, que llegó acompañado del propio Palermo. Exacto. Y del flaco Schiavi, Claro. que de alguna manera hicieron que la gente no lo insultara a Ibarra, porque claro, se desesperaban por ir a abrazar o a alentar a Palermo. Los con usó de Schiavi. escudos. Los usó de escudos. Claro. Bueno, Y el está. meme en redes era Macri, es el primer vicepresidente de la historia que no se vota a sí mismo. ¿Y Boca lo pide a Palermo? Sí, obvio, es un ídolo.
tan grande como Riquelme. No más que Riquelme. Es como papá y mamá. ¿Quién querés más? Es lo mismo para el hincha de Boca. Bueno, voy a recordar algo que no debería recordar, porque como yo soy hincha de San Lorenzo, pero una cosa que yo no había visto, cuando se retira Palermo, Pergolini anima ese acto en la Bombonera y le regalan con una grúa, extraen el arco, que yo nunca había visto. Claro, sí, famoso. ¿Recuerdan? Y Palermo se queda helado, porque no se esperaba eso. Se lo llevó a su casa. Se lo llevó, lo tenía en un galpón o qué sé yo, y era el arco que... Es el arco de la Bombonera, tiene Martín Palermo, se lo ha ganado, es el máximo goleador histórico de Boca. Le ha hecho muchísimos goles a San Lorenzo y arriba. Con todo el cariño que te tengo. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Me dice Max, y nuestro productor está en La Plata, en el Club del Hermano. ¿Cuál es? Sí. Es un club local de La Plata. Claro, sí. Bueno, yo digo, demasiado contenido, Ceneice en sangre de estos clics políticos. Date por satisfecho. La verdad. El bosterismo. El bosterismo. La verdad que estuve bien. Vos no me mirás con mucho... Sí, les deseo varias gestiones de Riquelme. Sí, claro que sí, vamos. Bien. En minutos, un ratito ya, está llegando Sturzenegger. Y vamos a hablar del DNU famoso. Él es el que lo hizo. Pero antes... ¡Aló! Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Sí, disculpen si me notan algo agitado, pero vengo de pasear en bicicleta por los lagos de Palermo con Camila Perochena. Un beso a Camila Perochena. Qué grande, donde Camila. hablamos de los rasgos aluvionales de Javier Milei. Y bueno, mientras pedaleábamos recordé cuando Rodríguez Larreta... Sí. Tranquilo. Perdón. Sí. Bueno, 70 es el vértigo pulsaciones, de la información. 60 pulsaciones, 70 está bien. Ahí está. Mientras pedaleábamos, recordé cuando Horacio Rodríguez Larreta lanzó su ambicioso plan de transporte llamado Subtren Metrocleta. ¿Lo recuerdan? Inolvidable. Sí. Un juego de palabras entre subte, tren, metrobús y bicicleta. Sí. Y todavía se preguntan por qué perdió, ¿no? Es que lo peor es que alguien le llegó la hoja así. Miren esto, miren la idea. Y les pareció genial. Hoy en Twitter o en X tuiteó así no a lo Mirta Legrand. Sí. Esto, así no. ¿Con esa cámara? No. Bueno. Le siguen comiendo al monedero, ¿eh? No, le siguen comiendo al monedero. Una costumbre que empezó en la campaña porque Horacio es muy generoso. Claro. Sí, pero ya ahora pero el la monedero actualidad política... Sí. Sí. Ya es un y ese monedero. monedero ya empieza a ser propio. Cuando estás en el llano ya es, uy, la mía, ay, cagué. Bueno. Por eso. La actualidad política es un verdadero tembladeral tras la presentación del DNU del presidente Milei. Hoy se reunió el kirchnerismo con la CGT y no se descarta un paro. En la CGT ya metieron un amparo contra el DNU. Quieren ganar tiempo porque están un poco fuera de estado, porque hace 4 años que no queman una goma ni tiran una piedra, pero prometieron hacer pretemporada en el verano para ponerse a punto. El que cuestionó el DNU fue Michelangelo Pichetto, es verdad. Real. que dijo, esto es una república, el presidente debe gobernar con el Congreso. Mirá vos, yo no tengo buena memoria, pero no lo recuerdo al querido Mike quejándose por los 154 decretos que firmó Duhalde, los 195 de Menem y los 236 de Néstor Kirchner. No. Se ve que Lilita, sin que se dé cuenta, le metió republicanismo en la bebida y así quedó. Lilita también está en contra del DNU. Así es, sí. Por otro lado, esto nos abre una serie de interrogantes. ¿Milei convivirá con Fátima Flowers? ¿Cómo pasarán el verano? ¿Ella en Mar del Plata y él en Buenos Aires? Sí. ¿Por sí o por no? Te lo pregunto, Javier. ¿Por sí o por no? Te lo pregunto, Javier. A ver, vos sí diga la información. En Mar del Plata, Fátima Flores y Milei en Buenos Aires, separados. Separados, la mejor manera de que dure la relación. Laboralmente. La mejor manera de que dure un matrimonio. Es verdad. Totalmente. Sí. ¿Es verdad? ¿Vos sí? Sí. Bueno, no siempre. Por aclaración. ¿Vos sí? Hoy no volvés. Salgamos de acá, Carlos, por favor. Metí el dedo en la llaga. De piedra. Manto de piedra. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Vos también querés desregular?
Desregulando. Todo aumento que se pida está bien pedido ahí. Monogamia, deróguese. ¿Qué pasó? ¡Fuera! Y después empiezan las conversaciones de, bueno, pero es uno, es dos, tenemos que contarnos, porque... Sí. Rolo, no mires tan fijo. Todo el mundo ahora se ajusta a los... ¿Sabes lo que pasa? No la quiero embarrar más a Jessica Vos, ¿sí? Porque Gracias. soy amigo No, de su marido, Eladio Vecchio. Ah, no porque sea tu amiga ella. No. Eladio Vecchio. mi amigo. Bueno, muy bien, adelante. ¿Y los que cacerolazos? ¿Qué pasa con los cacerolazos? Sí, ¿qué pasa? ¿Se apagarán o seguirán creciendo? Ignacio Copani cantará su viejo hit Cacerola de teflón, volvé al estante, que la calle es de las ollas militantes. Tremendo. Qué lindo ¿No? eso, es Qué poesía lindo, pura. O su Hay canción que ver sobre qué la pesa Pfizer. más, si el síndrome de Estocolmo o el de la matanza. Y la luna de Milei de los primeros 100 días, ¿se convertirá en una escapadita de fin de semana a Chascomús? Bueno, a mí me ¿No? gusta Chascomús, sí. ¿Será cierto que ahora, ante las desregulaciones, los empresarios prebendarios están googleando la palabra competencia? Bueno, puede ser, puede ser. Con la derogación de la promoción industrial, ¿qué harán en Tierra del Fuego Nicky Caputo y Rubén Chernahovsky? Con todo lo que tienen ahí. Y por último, si en la época de Menem se vendieron las joyas de la abuela, ¿ahora van a vender la urna con las cenizas? Qué pelotazo. Bueno, siendo jueves, Carlos, Vamos. es el momento, por lo menos dos. Carne suave y carne Sí. picante, vamos. Bueno, en la mesa de un restaurante hay una pareja, el tipo le dice a su novia, mirá, la chica de la minifalda me está sonriendo. Y la novia le dice, la entiendo, la primera vez que te vi yo también me cagué de risa. Y está bien. Está bien. Jovencito. Vamos a poner 7 y que apruebe, ¿no? No, 6. A ver, 6 va a ti que repetir. Bueno, Bueno, que- Seis. a ver con el Panel picante, A ver ¿no? cómo serven. Vamos. A ver. picante. Mi amor, ¿cómo le vamos a poner a nuestro futuro hijo? Y el tipo, anudando el preservativo, dice, si sale de acá, ponele Harry Potter. Y está bien. Puede ser contado en la mesa navideña, puede ser contado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Arrivederci, ¿eh? Arrivederci. Buen Bueno, jueves. quiero decirles algo. Está ya Federico Sturzenegger, estamos acomodando micrófonos y living. A la vuelta de una brevísima pausa, charlando con Sturzenegger. Vamos. Y estamos, tal como lo anticipamos, con Federico Sturzenegger, el que diseñó este DNU con tantas desregulaciones, seguramente con un equipo de gente. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Te tengo que acotar algo ahí, o sea, porque la verdad que esto ha sido un... Yo digo, no es ni siquiera el decreto de Javier Milei, es del gobierno de Javier Milei. Porque he visto un equipo que trabaja muy bien, con una coincidencia de valores y de visión, ¿no? Que eso se permite avanzar para que se pueda haber llegado a este producto en tan solo una semana de gobierno, pero que en algún sentido combinó un trabajo que yo venía haciendo, que inicialmente había sido para Patricia Bullrich, con un método muy particular de ver ley por ley, con un trabajo que estaba haciendo Eduardo Rodríguez Chirilo, que es secretario de Hacienda, que bajo la supervisión de Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete, estaba preparando los planes de reformas de La Libertad Avanza. Y bueno, todo eso, digamos, lo amalgamamos con el trabajo con los ministros, que fue muy intenso. Entonces digo, me parece que es un trabajo de un equipo realmente muy interesante. ¿Vos tenés un cargo formal hoy en el gobierno? No. Hablamos mucho con Javier, él me ofreció cosas puntuales. Yo le dije, mira, queremos hacer esto, queremos hacer esta reforma estructural. Como yo digo, stock y flujo, ¿no? O sea, tenés todo el stock digamos, todo este andamiaje de regulaciones, etcétera. Yo te ayudo básicamente a desenmarañar todo esto
te ayudo con el stock, ¿no? Después el flujo es una gestión de gobierno, así que... ¿Cómo te asesoraste? Porque es toda materia, arte o ciencia, parece como si fuera el Aleph, todo metido en un DNU. ¿Cómo nadie sabe de todo? Bueno, David, sí, ¿cómo te asesoraste con esto? en particular el trabajo que yo hice fue de 1 año y medio. Participaron unas 100 personas. Es cierto, te voy a contar una cosa, que a veces cuando... Obviamente vos tenés que consultar con expertos en muchas materias, ¿no? Pero vos sabés que a veces también se da una cosa un poco paradojal, que es que el experto está tan metido en su mundo que a veces por ahí tampoco tiene la capacidad de cómo dar un paso para atrás. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros una de las cosas que hizo Javier fue una política de cielos abiertos, es absolutamente central para el federalismo, para el turismo, para conectar, porque Argentina es un país con densidades bajas y distancias grandes. Sí. Entonces el avión es óptimo. O sea, en Europa tenés mucha densidad, está todo cerca, puedes usar el tren, pero en Argentina tenés que usar el avión, ¿no? Entonces para eso es muy importante tener un mercado aerocomercial muy libre, ¿no? Que Gol pueda hacer Sao Paulo, Buenos Aires, Bariloche, ¿no? Entonces se abrió todo eso. Cuando nosotros estábamos trabajando el código aerocomercial, hablamos con un experto y nos manda una propuesta. Y la propuesta mantenía, por ejemplo, el tema que si vos tenés que hacer una ruta, tenés que pedir una audiencia, ¿no? Y yo digo, ¿pero esto para qué? Porque cuando Chevalier manda un servicio a Pringles, no hay una audiencia pública, porque ¿a quién se puede ver perjudicado porque hay un bondi más yendo ahí, ¿no? ¿Quién se puede ver perjudicado porque vos hagas un servicio a Buenos Aires, Río Cuarto en avión? La competencia es lo único que se puede ver perjudicado, ¿no? Entonces, lo llamo y digo, ¿pero por qué me pusiste esto en el proyecto? ¿Por qué no te sacaste de encima? Y me dice, no, bueno, pero siempre fue así. Yo esto pensé que no se podía hacer, ¿no? Entonces, a veces es como a tener una mirada un poquito disruptiva o quizás de afuera, también servía, ¿no? Por supuesto, una combinación de las dos cosas y me parece que se llegó a un producto muy interesante. Bien, hay cuestiones de forma y cuestiones de contenido. Sí. Es el universo y yo te voy a pimponear con cosas chiquitas, medianas o grandes, Lo todo que es quieras. grande. Por ejemplo, esto que parece chiquito es grande y ocupó gran parte de la opinión. Las famosas registros automotores, ¿siguen o simplemente se digitalizan? Como diría Massa, por sí o por no, porque tengo que pasar por 1000 temas. ¿Siguen los registros automotores? Claro, sí, no. Sí, no. Porque, a ver, la idea de este DNU fue dos cosas. Libertad para los individuos y competencia. Entonces yo no le digo a los registros automotores, te voy a cerrar y te voy a reemplazar. ¿Pero qué permitimos? Porque vos tenés esos registros automotores, llamalos las seccionales, el registro de papel, donde vas a hacer el trámite, ¿correcto? Y esos registros están conectados electrónicamente con un registro central. Imagínate, toda esa información tiene que estar en un lado. Entonces ya hay un registro digital para registrarte. Entonces lo que nosotros habilitamos es que el individuo pueda directamente, si no quiere ir a uno de esos otros, hacerlo digitalmente. ¿Se entiende? Entonces, todo esto... Pero ¿a quién va esa plata que le paga el señor que va a hacer el 08 y que lo hacía con el registro? ¿Lo hace digitalmente, paga igual, pero...? Sí, paga igual, pero lo hace directamente y lo hace digital, ¿no? Entonces, en realidad la plata no va exactamente porque vos acordate que de los recursos del registro hay una parte que va a la casta, ¿correcto? A los que son los dueños y que están con nombres y apellidos, etcétera. Los dueños de los registros. Entonces, ese dinero ahora va a ir al tesoro, o sea, va a ir al erario público, va a ir a todos nosotros. Si pagás 10, pagás igual 10, pero no va al dueño. No va a la casta. Va de nuevo a nosotros, que es el presupuesto. ¿Y a qué organismo va? No, va básicamente al Ministerio de Justicia, que es donde va, pero digamos sin ese peaje, si querés, que cobraba la casta. BTV. Sí. No está en el DNU. Va en la ley de ómnibus. Para tener más bocas para hacer la BTV. Por ejemplo, se suspende la BTV, sino que se va... Sí, no, la BTV, o se llama la revisión técnica obligatoria, existe en todo el mundo, ¿no? Entonces quizás extendés el tiempo antes de que tengas que hacer la primera. Se va a permitir, o en la propuesta que ahora estamos llevando al Congreso, se va a permitir que los concesionarios oficiales también lo puedan hacer, cosa que si vos llevas a hacer el service, puedas hacer la BTV en ese mismo momento. Seguro. Tenés que llevar seguro, te lo pueden pedir.
Sabés Sí. que hay leyes nacionales de tránsito, Sí, por supuesto. colisionás con leyes. ¿Qué cosa y con qué colisionás? No, bueno, la ley de tránsito, digamos, tiene yo diría tres cambios interesantes que estamos proponiendo. Uno es este que vos decís, la BTV, o sea, tener más bocas para la BTV. La segunda es marcar un rumbo que es, digamos, que habrá que ver en qué tiempo se implementa, pero que es, digamos, tratar de pasar de los peajes físicos a los peajes más, digamos, viste ese puente, etcétera, digamos que sea más electrónico. Y después lo que hacemos es todo un proceso para la emisión de licencias para los vehículos autónomos. Bien. ¿Se entiende? O sea, porque claro, vos vas a salir a manejar y necesitas un registro de Cada conducido. cosa es un libro entero y yo tengo que aprovecharte en la televisión. Ok, dale. Seguros, ¿vas a pedir? Vas a pedir. obvio. Sí. Bien, no se suspende que te puedan pedir seguro, está clarísimo. Miren cómo arbitrariamente y desprolijamente salto de tema. Dale. Sindicatos. Sí. Hoy hay lo que se llama un aporte solidario. Correcto. Vos estás en relación de dependencia, perteneces a un sindicato y una parte automáticamente se descuenta y va al sindicato. ¿Eso sigue? Eso sigue con la siguiente característica, o sea, el que es afiliado al sindicato lo paga porque está afiliado. El tema es que en Argentina aquel que no estaba afiliado también lo pagaba. Lo que nosotros hacemos es una modificación en la ley de contratos de trabajo por el cual para hacer ese descuento necesitas el consentimiento explícito del individuo, del trabajador. O sea, le devolvemos el derecho de propiedad al individuo sobre ese porcentaje. Te contesto así corto para que puedas hacer el ping-pong. Eso ¿Te gusta? corto es una gran discusión seguramente. Bueno, seguramente. Ahí es cuánto del Pero- financiamiento de los pero- sindicatos va en la cuota. Pero yo te diría este aporte solidario, Sí, que es obligatorio hoy. Sí, cerca de la mitad. Bueno. Pero la gente lo podrá hacer o no lo podrá hacer. O sea, digamos, la visión de Javier es devolverle a los individuos el derecho de propiedad sobre lo que es suyo, principalmente, que es el salario, ¿no? Bien, promociones industriales. Sí. Acordate que el DNU no puede tener nada tributario. Tierra del Fuego. Claro, eso es tributario, no puede ir en un DNU. Digamos, el régimen especial de Tierra del Fuego, Sí. ¿sigue? Eso es un tema que lo va a manejar Hacienda porque es tema tributario. O sea, tiene que ver con un poco la estructura tributaria de Argentina. No podría haber ido nunca en el DNU porque el DNU están vedados los temas tributarios. Bien, son temas de contenido, voy a saltar a temas de forma. ¿Cuándo, según tu criterio, que estudiaste tanto y todo esto, empieza a regir el DNU? En 8 días. Bien. ¿Cómo es para vos, vos imaginás la ruta del DNU? ¿La bicameral? ¿Qué puede pasar? Hoy ya Claudio Lozano hizo una presentación judicial para obturarlo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo imaginás vos que esto pasa? No, esto se presenta al Congreso, las comisiones se expedirán o no se expedirán. Acordate que según la ley de DNU, los 2 cámaras tendrían que rechazarlo, así que nosotros estamos como muy tranquilos y muy optimistas de que esto va a estar perfecto. Y además, acordate, el viernes probablemente le estemos entregando al Congreso, bueno, la segunda parte, ¿no? Que es una ley muy amplia, con un montón de temas. Acordate que el DNU no podía cubrir un montón de temas, son temas que son económicos, que son de urgencia. Así que bueno, me imagino que ya va a estar el Congreso abocado a ambas cosas a partir del viernes. Incluso desde ex socios de Juntos por el Cambio se dice que no respeta la división de poderes, que esto no es republicano. Mira, yo la verdad que no me engancharía en la discusión de la forma. O sea, Alberto Fernández creo que, no sé, hizo 170 DNUs, ¿no? O sea, hizo un DNU donde dejó a los chicos encerrados 500 días en la casa, ¿no? Yo creo que no escuché nunca una discusión. Entonces yo creo que esto, más que una discusión de las formas, digamos, la forma es la excusa por el contenido, ¿se entiende? O sea, acá hay un debate porque el contenido es potente. El contenido, digamos, tiene un componente muy fuerte de libertades, tiene un componente muy fuerte, digamos, anticasta, este DNU. Bueno, y me parece que eso es lo que de alguna manera llama la atención, ¿no? Entonces, la primera quizás línea de fuego contra esas ideas fundamentales, contra esa sustancia, es la forma. Pero la forma claramente al sistema político, te repito, Alberto Fernández hizo, ¿cuánto? 170 DNU y nunca tuvimos este debate. Bien. ¿Hay una idea de negociación, de plantear todo esto que es gigante y después eventualmente No, que esto de es muy negociar chiquito. una parte?
Esto es muy chiquito. Esto es un pedacito. Porque acuérdate, en el DNU va las cosas que tienen que ver con la urgencia económica y estrictamente temas económicos. Por ejemplo, no puedes poner los temas de cultura, los temas de educación, los temas... Entonces, el paquete que se va a presentar en el Congreso, bueno, va a ser que tiene va a tener una gama mucho más amplia. Estamos totalmente confiados que el DNU va a ser ratificado. Y sí, por supuesto, no podemos perder de vista que el DNU en algunos puntos va a tener digamos, presentaciones judiciales, etcétera. Pero a mí me resulta eso como interesante, ¿no? Porque como este DNU está planteado en términos de más libertad y más competencia. Entonces, voy a decir, por ejemplo, Internet satelital. Vamos a permitir la Internet satelital. Entonces, alguien se puede ver afectado por eso. ¿Y qué va a ir a la justicia y decir que no quiero que Argentina tenga Internet satelital? Medio como que no cierra. ¿Qué van a decir los sindicatos cuando ponemos a las prepagas dentro del sistema de Seguro Nacional de Salud? Básicamente es el cambio más grande en el sistema de salud desde que Onganía básicamente creó el sistema de obras sociales. ¿Qué van a decir los sindicatos? No, yo no quiero que la gente elija libremente qué prestador. Quiero mantenerme un monopolio, quiero que la gente no sea dueña de sus recursos. ¿Qué van a decir los trabajadores de Aerolíneas Argentinas? ¿No me des la empresa? ¿Se entiende? Entonces, como que es interesante también el propio debate, porque para nosotros va a implicar como que la casta, los privilegios se van a tener que visibilizar, ¿se entiende? Entonces, hay que ver, digamos, cómo es ese debate. Me parece que es muy sano ese debate también en sí. ¿Okay? Así que supongo que algunas cosas se judicializarán, pero no me parece que tampoco es para rasgarse las vestiduras y hasta me parece que puede tener un componente interesante. La transformación en sociedades anónimas, no te digo de los clubes, sino de las empresas, ¿es para prepararlas, como se dice, para privatizarlas? Bueno, puede ser por eso. Nosotros te doy un caso concreto que, por ejemplo, Aerolíneas puntualmente ya es sociedad anónima, ¿ok? Y PF también. En ARSA. Pero, claro, en ARSA. Sin embargo, recibe un montón de fondos. Banco Nación. Lo que te digo es que la idea de que algo sea una sociedad anónima no lo aleja de recibir un montón de plata de los contribuyentes en forma de subsidios. Claro. Te doy el caso, por ejemplo, puntual de Aerolíneas Argentinas. Entonces, nosotros lo que hacemos en Aerolíneas Argentinas es cambiamos una ley, que fue la ley que hizo el kirchnerismo cuando la nacionalizó, que básicamente implicaba que se le podía dar a los trabajadores el 10% de las acciones. Nosotros ese 10% lo llevamos al 100%. Con lo cual, si el presidente quisiera avanzar en transferirle la empresa pública a los trabajadores, en este momento tiene allanado el camino para hacerlo, ¿no? Obviamente, si se haría esa transferencia, sería básicamente, bueno, se hacen cargo de la empresa y no tienen más recursos, ¿no? Entonces, hay que ver cada uno puntualmente, pero en cierto sentido, ¿ya está preparado ese terreno? Sí, como dijo Javier, para la privatización o para esta transferencia de las empresas a los propios empleados. Bueno, habrá que buscar después en cada caso el modelo puntual que se va a usar. Va a aparecer Pablo de León. Desregulamos esta pantalla y aparece Pablo de León. ¿Qué tal, Sturzenegger? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ayer cuando estábamos aquí viendo el discurso presidencial, usted estaba ahí a su lado parado, empezaron algunas protestas callejeras. De hecho, en este momento en algunos barrios como Congreso, por ejemplo, que se siguen repitiendo los llamados cacerolazos. Sí. ¿Cómo vive usted que esto pase hoy? A ver, lo que estoy seguro es que no tiene nada que ver con el DNU. ¿Y con qué tiene que ver? No, porque el DNU es todo a favor de la gente. O sea, el DNU básicamente da más libertades y en cierto sentido va contra la casta para favorecer a la gente. Entonces, yo creo que es lo natural de una democracia, ¿no? O sea, hay un gobierno que te gusta y un gobierno que no te gusta. Yo también he hecho manifestaciones en contra del kirchnerismo. ¿Cuántas veces, no? He estado en la calle. Entonces, me parece que es parte del juego de la democracia. Estoy seguro que no tiene que ver. Tendríamos que ir a esas manifestaciones y preguntarle a la gente qué cosa del DNU. Yo creo que probablemente digan, no, bueno, Milei, qué sé yo. Está fenómeno, o sea, me parece que puede pasar. También es cierto, digo, porque ¿por qué no nos ponemos también un poco en el zapato? Que la libertad a veces da un poco de vértigo, ¿no? A ver, acá ayúdame vos, Diego, que sos psicólogo. Entonces, da vértigo a veces la libertad, ¿no? Es decir, bueno, ahora yo voy a tener que elegir quién va a ser mi prestador médico, ¿no? A mí antes me lo decían, listo, chao, vos tenés ya ahora, entonces yo creo que también esta libertad
implica también una obligación para el gobierno, ¿no? De informar, de que la gente sepa las alternativas, que pueda entenderlo, que pueda usarlo porque está hecho para eso, para que la gente tenga un mayor beneficio. El rol del Estado. Sí. Hay un postulado que dice que el Estado también está para corregir o emparejar las asimetrías en una negociación o en una interacción. ¿Qué pensás de eso? Por ejemplo, grandes empresas productoras de alimentos y consumidores. Contratos en su momento, con esta idea, se hizo la ley de alquileres en donde el juego de la oferta y la demanda no alcanzaba a ser una regulación justa. Después fue un desastre la ley, está claro. Bueno, pero digo, el rol del Estado en corregir asimetrías, ¿vos creés en eso? No, a ver, creo en eso, pero creo que hay una solución previa, que es asegurarte que vos tengas verdaderamente competencia en un mercado, porque muchas veces ese rol o esa voluntad del Estado de tratar de corregir eso, al final hace mucho más lío. Entonces, vos fíjate que las leyes, yo digo que las leyes nuestras en Argentina, cuando hice esa revisión, ¿no? 4.200 leyes, me di cuenta que había como 2 patrones muy comunes, ¿ok? Entonces, el patrón más común que hay es, esto está prohibido. O sea, una ley te dice, vos querés dar servicios turísticos, está prohibido dar servicio turístico. A menos que estés en un registro, que me pidas permiso. Entonces hay un registro, hay un régimen, hay una autoridad de aplicación del registro y un régimen sancionatorio. Entonces, ¿para qué sirve? Porque en realidad, bueno, obviamente vamos a proteger, vamos a corregir esa asimetría. Armaron toda esa estructura y ahora tenés una persona que en Tilcara quiere hacer una empresa turística y tiene que hacer un trámite en Buenos Aires, conseguir una autorización de la Secretaría de Turismo. Entonces, focalicemos ahí inicialmente. Porque esa ley nosotros la derogamos, o sea, que cada uno haga su emprendimiento como monotributista. El señor que pone una agencia de turista y te invita a escalar. Exacto. Y no tiene condiciones de seguridad mínimas y hay alguien que, voy a dar un ejemplo, que tiene un accidente. Claro. Y después se da vuelta y dice, ¿cómo habilitan una empresa de turismo? Te voy a dar, claro. ¿Viste que...? Sí, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? No, está clarísimo. El matrimonio. Y nosotros, recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita, ¿ok? Entonces yo te digo, y nosotros hacemos un culto de que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer inmiscuyéndose en con quién te casás. Ni el sexo de la persona, ni la edad de la persona, nada, ¿ok? Y es un contrato de alto riesgo, ¿ok? Porque nosotros podríamos decir, mira, el matrimonio es un contrato muy riesgoso, ¿por qué no hacemos un registro de novias y novias? ¿Y por qué no después hacemos una carrera de productores de matrimonio? O sea, agentes preparados por el Estado para explicarte con quién te machás, ¿me entendés? Y si te casás te voy a dar un contrato escrito por un burócrata que te va a decir quién lava los platos, bueno, las otras menudencias que tenemos en el matrimonio. Entonces... El andinismo es como el matrimonio. No, lo que te quiero decir es que tenemos que entender que parte de la vida es la libertad de elegir y confiar en la adultez de las personas para elegir y designar sus vidas, ¿no? Entonces, si en el matrimonio, que es el contrato más riesgoso que hacemos un culto y disfrutamos y pensamos que es esencial eso, no puede ser que si un productor agrícola quiere asegurarse su cosecha, tiene que ir a una empresa autorizada por el Estado, usar un producto. Está claro. Yo te daba ejemplos donde hay riesgo de vida. Está bien, pero claro. Sí, también tenemos riesgo de vida cuando cruzamos la calle, ¿se entiende? Entonces, vos tenés que contrastar, la mitigación del riesgo que haces en una regulación y la mitigación de la actividad que haces con la regulación. Porque si vos haces una regulación que mata la actividad, bueno, sí, no, riesgo no hay porque nadie hace nada, pero entendés que no es un equilibrio lógico. Entonces, tenés que encontrar un balance ahí. Y Argentina está extraordinariamente sobreregulada, está el peso del Estado. Entonces, confiemos más en el individuo, démosle más libertad al individuo. Tenés carreras enteras que no habían estado reguladas y que después vino el kirchnerismo y dijo, hagamos un registro, hagamos la regulación, etcétera, ¿no? Entonces, bien. Déjame que está Jessica. Sí, Jessica. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Sturzenegger. Antes planteaba que hubo cuestiones que no entraron en el DNU, básicamente por una cuestión de competencia que están estrictamente prohibidas por la Constitución. Pero quería preguntarle, imagino que sí, pero quiero que usted lo confirme, si, por ejemplo, el régimen especial de Tierra del Fuego, que beneficia puntualmente a algunos empresarios, y los regímenes especiales de jubilaciones
las llamadas jubilaciones de privilegio, están en estos paquetes de leyes que van a enviar pronto al Congreso. Eso me parece que es una cosa que lo va a manejar Hacienda. No necesariamente puede ser que esté en el paquete, pero este es el comienzo, ¿no? O sea, estamos hablando de la primera semana del gobierno, ¿no? ¿Personalmente está de acuerdo con estas dos medidas que le puntualicé? Yo de las jubilaciones de privilegio, no sé, tendría que ver el régimen jurídico, no soy un experto en el régimen previsional. Y en términos de regímenes de promoción, yo creo que Argentina tiene que ir a un capitalismo con reglas que sean las mismas para todos, pocas reglas, los mismos impuestos, y me parece que eso es un principio básico que tendría que tener la Organización Económica Argentina, definitivamente. ¿Todas estas desregulaciones funcionan, deberían estar complementadas por la apertura de la economía? Sí, o sea, siempre la apertura nos va a permitir aumentar los ingresos. Creo que no es la parte que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, yo básicamente el trabajo que estoy haciendo es el de tomar todo este andamiaje regulatorio y tratar de desarmarlo, ¿no? Por supuesto hay una agenda después macroeconómica que maneja el ministro de Economía, hay una agenda de inserción internacional que la maneja Diana Mondino y donde yo creo que ahí el gobierno claramente tiene una visión de integración con el mundo lo más amplia posible, ¿no? ¿Vos querés entre liberal completamente y cerrar la llave de paso del proteccionismo? 100% al liberal. 100% abierto. Pero escúchame, las dos economías más abiertas del mundo son Chile y Singapur. Chile es una de las economías más ricas de Latinoamérica y Singapur una de las economías más ricas del mundo, ¿no? Los textiles dicen y otras actividades dicen, quítame los impuestos, yo compito con China, pero bajame los impuestos, modificame, si no es una competencia desleal. ¿Qué pensás? No, yo pienso que lo que le decía Jessica, o sea, las reglas tienen que ser simples, la economía tiene que estar abierta. Obviamente una economía puede tener mayor o menor productividad, y eso en algún sentido va a estar captado en el tipo de cambio. O sea, imagínate que vos tenés una economía muy poco productiva, entonces vas a exportar poco, entonces lo que va a pasar es que el dólar, la moneda extranjera va a subir, porque no tenés productividad para producir exportaciones, ¿no? Entonces los países en general son muy malos produciendo, tienen dólar muy caro y salarios en dólares muy bajos, porque ese salario en dólares bajos está representando la baja productividad. Los países que tienen muchísima productividad tienen tipos de cambio más fuertes, tienen salarios en dólares más fuertes, porque son más productivos, ¿no? Entonces eso de que no voy a poder... Está el tipo de cambio que corrige eso. Ahora, dentro de ese esquema, si vos das igualdad, bueno, Argentina va a exportar aquello en la que es más productivo y va a importar aquello en lo que es menos productivo. Me parece que eso lo tiene que definir el mercado. Está Rolo. Federico, buenas noches. Le quería preguntar si el modelo de país al que apunta este DNU se parece a algún modelo que ya exista en algún otro país. Si tomaron como modelo alguna economía, algún tipo de forma legal de algún país en particular que nos pueda mencionar. Bueno, a ver, falta tanto que decir que este DNU va a definir, o sea, creo que lo que se quiso dar es marcar un rumbo, marcar una intención de un cambio profundo e importante y básicamente ser como cualquier país desarrollado en términos de sus instituciones. Vamos a tener un rumbo para llegar hasta allá, un camino para llegar hasta allá, pero me parece que perfectamente nos vemos asimilables en cómo se funciona la economía norteamericana, cómo funciona la economía europea. Países desarrollados, ¿no? Te repito, reglas simples, claras, economías abiertas al mundo, economías con regímenes fiscales razonables. En fin, me parece un poco lo que hace a cualquier país, un país normal. En ese mismo sillón rojo, hace algunas semanas, Domingo Cavallo dijo, yo le recomiendo a Milei, todavía no había ganado, o sí, no me acuerdo, pero creo que no. Primero estabilizar la economía y con la autoridad de la estabilización hecha, ir por las reformas. Y agregó, a nosotros nos costó 2 años hacer las grandes reformas. ¿Qué pensás vos de eso? Ahí discrepo un poco con Cavallo, porque si uno mira la experiencia, de hecho es raro porque él fue el que gestó esas reformas. Si vos mirás la presidencia de Menem hace las grandes reformas en los 2 primeros años. Y acuérdate que los 2 primeros años de Menem fueron bastante caóticos en lo macro, ¿no? Y después cuando el propio Cavallo le pega con la convertibilidad... ¿Pero las hace en los 2 años o las logra después de 2 años? No, las hace en los 2 años. O sea, toda la transformación del sistema energético, la privatización de las empresas, o sea, la desregulación de la economía, sería el símil de lo que ha hecho Javier ahora. Todo eso es ¿ok?
Entonces, después cuando hace la convertibilidad y la economía empieza a andar bien, la velocidad de las reformas se ralentiza. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el gobierno se hace más complaciente. Va todo bien, sentís menos necesidad de la reforma, ¿correcto? Y segundo, que acordate que acá, yo digo que Argentina es un país que el problema que tiene es que es un país demasiado estable. En su inestabilidad. No, en su estabilidad. En su estabilidad. ¿A qué me refiero? Porque me decís como 150% de inflación, ¿de qué me estás hablando, no? A ver, me refiero a lo siguiente. Si yo te muestro una foto de los sindicalistas hoy, y te digo, bueno, vamos a hablar de los mismos gremios hace 30 años. Son los mismos. Son los mismos. Hay una famosa entrevista al chef de Olivos cuando se va después de 30 años de servicio y dijo, acá los presidentes cambiaban todo el tiempo, pero los que venían a cenar eran siempre lo mismo. Y si yo te muestro una foto de los empresarios de Argentina hoy, y los empresarios de Argentina hace 20 años o hace 30 años, son los mismos. Todos varones además, ¿no? Pero dejémoslo eso como un detalle al lado. Entonces yo digo que Argentina es un país con políticas de Estado muy potentes, y esas políticas de Estado que son horrorosas porque es este establishment apropiando recursos del resto de la sociedad, que yo lo llamo establishment o status quo, Javier lo llama el modelo de la casta, ¿no? El modelo empobrecedor de la casta. Ese es un sistema muy estable. Entonces, ¿Me permitís esta pequeña digresión? Sí. Una de las empresas en las que trabajó Milei también está hace muchos años. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Lo incluirías? Probablemente, pero que... Bueno, me parece que no tiene nada que ver. Entonces, entonces te diría al contrario, me parece que revaloriza aún más la figura de Javier, ¿no? Entonces, y además es un gran empresario, está claro, pero lo que digo es que la longevidad en el tiempo de la empresa no es un indicador por sí, ¿no? No, está bien. Pero definitivamente lo pondría en ese clúster, esa empresa, definitivamente. Entonces, entonces vos me preguntabas, hay que estabilizar para tener... Yo te digo, bueno, ese establishment es el gran bloqueador de las reformas. Es que no quieren que ocurran las reformas. Entonces, cuando la economía va bien, ese establishment tiene más recursos, no menos recursos. Entonces, yo la verdad que pienso que esa historia de que esperemos para las reformas a cuando esté todo bien, bueno, si haces eso, no haces las reformas. Entonces, me parece listo, Javier dijo, pum, avanzamos y acá está, ¿no? Y yo creo que él ha logrado con este DNU, bueno, cosas que... A ver, yo te decía, lo de obras sociales hace 50 años lo creó Onganía, nadie lo había tocado, nadie se había animado a tocarlo, nadie lo había sabido cómo tocar. Te digo otra cosa, es porque está bueno, en medicamentos vamos a los genéricos. Ginés lo había tratado de hacer, le torcieron el brazo a Duhalde, no lo pudo hacer, ahora lo hace Javier Milei. ¿Por qué pensás que ahora sí? Porque me parece que es un gobierno mucho menos... Bueno, porque es eso, es lo que la gente votó. Un gobierno que no es de la casta. Un gobierno que está para defender a la gente de justamente este sistema. Eso es lo que la gente votó, ¿no? Entonces, y por eso se puede hacer. Porque esos lobbies no han penetrado esta estructura. ¿Confías en la justicia? Porque vendrán amparos, va a haber mucha cosa y repliegue corporativo, seguro. Por supuesto que confío, pero lo que más me resulta interesante es esto que yo te decía hace un ratito. O sea, ¿cuál va a ser la defensa corporativa en contra de la libertad, en contra de que el individuo pueda elegir, en contra de un gobierno que te dice, te pido y te obligo a que compitas más para que puedas servir mejor a tu cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, me parece interesante, incluso me parece para la batalla cultural, me parece interesante ese proceso si es que ocurriera, ¿no? Está Osvaldo Bazán. Sí, buenas noches, Sturzenegger. En el DNU se habla de cielos abiertos. Sí. ¿He pensado reabrir el Palomar? Bueno, yo estoy, eso ya es gestión, ¿ok? Si me preguntas a mí, me encantaría, me parece que el Palomar y muchos más aeropuertos, porque yo creo que en un contexto mucho más abierto va a haber aerolíneas de distinto porte, ¿no? O sea, yo creo que Argentina tendría que desarrollar empresas aéreas con aviones muy chiquitos, que vayan, por ejemplo, a todas las ciudades de Córdoba, que conecten con el aeropuerto de Córdoba. Entonces, yo diría, no solo el Palomar, realmente espero que sean muchas las ciudades que hoy no tienen avión, pero que en un contexto mucho más flexible sí puedan tenerlo, ¿no? Pensá lo siguiente. Estamos sobre el... Espera, una cosa más que le quiero decir a Osvaldo. La ciudad de Santa Rosa, en una ciudad del tamaño de Santa Rosa, recibe en Chile 7 vuelos más por día que en Argentina. La gran masa, porque estamos sobre verdad consecuencia y pido disculpas por estos segundos.
¿Vos cerrarías el Banco Central? ¿Vos dolarizarías por sí o por no? No te voy a contestar nada de la macro, porque el rol que yo tengo con Javier hoy es en estas reformas estructurales, estoy concentrado en eso y charlamos de eso todo lo que quieras. Todas esas preguntas se las haces al ministro de Economía. Federico, gracias por haber venido. Un gran placer. Ahora, verdad, consecuencia. Gracias.